Todos sabemos que los salarios han perdido valor en lo que va del año, ni hablar también del tema de los jubilados, pero bueno, lo de los jubilados ya viene de hace muchos años atrás, y cómo ha sido este año lo va a decir nuestra especialista en jubilaciones y en temas previsionales, como es nuestra doctora Alicia González. Alicia, gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué balance se hace del haber de los jubilados en este 2024? Bueno, recién se conoció el índice que se va a aplicar para diciembre, que fue el 2,69%. Ustedes saben que este año fue un año en el cual se aplicaron dos fórmulas de movilidad, la que correspondía a la ley que estaba vigente, que se conoce como la ley de Alberto Fernández, porque es la que se dictó en marzo del 21, rigió hasta marzo de este año, después se hizo el empalme con el DNU que dictó el presidente Milei, que es el que rige actualmente, porque la ley que fue vetada, la ley que había dictado el Congreso fue vetada, con lo cual los jubilados en este momento continúan actualizando sus jubilaciones una vez por mes a través del índice de precios al consumidor del mes inmediato anterior. La diferencia este año fue que se hizo una recomposición en el mes de abril en la cual se le pagó una parte correspondiente a enero y febrero y a partir de mayo se le viene aplicando mensualmente el índice de inflación. El balance que podríamos decir, este año la inflación viene acumulando en los últimos 10 meses un 107%. Si solamente la persona se adquirió la jubilación, supongamos, en marzo o abril de este año, su haber va a ir acompañando la inflación. El problema lo tenemos con aquellas personas que ya estaban jubiladas en el 2020, 2021, 2022, en los cuales no ha habido para estas personas, si no cobraban, o sea, los haberes mínimos sí cobraban el bono, pero los que no tenían haber mínimo no han tenido ningún tipo de recomposición y en algunos casos la pérdida es superior al 50%, sobre todo si consideramos que en el 2023 la inflación fue del 211% y la fórmula durante todo el 2023 dio un 110%. Esa pérdida al que ya estaba jubilado no se le ha recompuesto y es lo que miran todos que dicen, se me depreció el haber, no cobro nada, porque si yo cobraba 800.000 pesos, supongamos, en el año 2022, he tenido un 110, estoy en 1.600.000 y resulta que 800.000 pesos, si le aplicamos el índice inflacionario, el haber máximo en este momento tendría que estar por lo menos en 2.700.000 y está en 1.700.000. Eso es lo que marca la gran pérdida que han sufrido los jubilados. Y esos jubilados que han tenido esas pérdidas, que usted habla de un 50%, ¿se tienen que quedar aceptando esto o se puede hacer algo? Bueno, la única forma de lograr una recomposición, si la ley no sale, o sea, evidentemente no hay ningún proyecto en este momento en el Congreso que determine que vaya a haber una recomposición legal, con lo cual necesariamente tiene que hacer la única acción una vía judicial. Ha habido en el mes de noviembre un fallo de la Sala A de la Cámara de Mendoza, que por primera vez los jueces están comenzando a revisar lo que conocemos, la ley 27.609, la declararon inconstitucional y ellos lo que han suplido el incremento de la fórmula, lo han suplido con el IPC del decreto. Entonces establecieron que justamente se le pague a los jubilados la diferencia que ha arrojado la fórmula con el IPC. Por supuesto que es un fallo. No es que estamos diciendo que es otra jurisdicción, claro, no es la que corresponde a nuestra ciudad, pero se ha empezado a ver que la justicia está acordando justamente lo que estábamos hablando, la gran pérdida que tuvieron quienes ya estaban jubilados en el 2020 y 2021. Doctora, la situación de la ANSES tiene la obligación de apelar todo tipo de fallos, menos el de Cristina Fernández de Kirchner. Todos van siendo apelados y entonces nunca pagan el juicio. Y hay un determinado monto que dispone la ANSES por presupuesto para el pago de sentencias judiciales adversas. ¿Qué está pasando con esa parte? Bueno, las partidas presupuestarias hablamos. El problema principal que tuvimos respecto de las partidas presupuestarias, que no hubo presupuesto. El presupuesto que se aplicó este año era el del 2022 porque no hubo acuerdo en el Senado
Y entonces, si por ejemplo no llegase a haber nuevamente un acuerdo en el Senado o en la Cámara de Diputados ni en senadores del presupuesto que elevó el Poder Ejecutivo, vamos a tener una prórroga, con lo cual necesariamente tenemos partidas totalmente desfasadas. O sea, lo que aplica ANSES para pagar la sentencia es una partida que fija anualmente el presupuesto. Sí. Y esa partida, si está desfasada, cuando se termina y pagan una X cantidad de sentencias. Este año el pago de la sentencia ha sido muy reducido y ustedes saben que ANSES ya ha empezado a aplicar una normativa por la cual todas aquellas sentencias firmes que entraron a partir de julio de este año solamente reajustan el haber y no le pagan los retroactivos. Eso ya está en vigencia. Hay un montón de personas que en diciembre van a cobrar el haber, la recomposición del haber, pero no el retroactivo de las sumas que le debían hacia atrás. Algo es algo. No sé si es exactamente la pregunta. Sí, es esa. Porque algo es algo, por lo menos para adelante, una vez que tienen la sentencia, le modifican el haber, pero después le queda recuperar lo que habían perdido. Doctora, para los que no se jubilaron y están en esa etapa de años, tratando de juntar los años, el tema de las novedades que hubo con la moratoria, un interés del gobierno para terminar definitivamente con las moratorias, ¿cuál es el panorama que se plantea este fin de año? Bueno, en principio la moratoria rige hasta el 23 de marzo, creo, del año próximo. Esta moratoria es la que le está permitiendo a un montón de personas que no han completado los años de aporte llegar a obtener la jubilación. Justamente el tema es poder ver, no creo que la intención del gobierno sea la continuidad de las mismas. Lo que se estaba hablando es de ingresar un proyecto de ley de reforma del régimen previsional. Vamos a ver qué es lo que entra o qué es lo que anuncia el año próximo el gobierno cuando abran las sesiones ordinarias en el Congreso, pero en principio ya en la ley de bases estaba la derogación de las moratorias, así que no creo que sea intención del gobierno continuar las moratorias. Vamos a ver exactamente cuál es la perspectiva o cuáles son los cambios que se vienen, que seguramente los va a haber, porque una de las intenciones del gobierno aparentemente es empezar a pagar jubilaciones en proporcionalidad a los aportes ingresados al sistema. Pero sobre ese tema, hasta la fecha, no tenemos conocimiento de cuáles serían los proyectos en carpeta del Poder Ejecutivo. Es decir, que aquel que se jubiló durante el año 2024, después de marzo, y los que se están por jubilar ahora, van a sentir que el haber no está tan debilitado como aquel que se jubiló en el 2020 o 2021. Exactamente, porque el haber va a acompañar el índice de precio al consumidor. El único problema que hay con la garantía de movilidad que establece la Constitución es si los salarios llegasen a incrementarse en mucho más allá del índice de precio al consumidor. La fórmula determina que las jubilaciones siguen el índice de precio al consumidor. Y no sabemos cuál va a ser la perspectiva económica de nuestro país. Ojalá, si de haber algún cambio en la productividad y haber un cambio o un incremento considerable en los salarios, ver de qué manera eso puede llegar a impactar en las jubilaciones. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Clara y concreta, como siempre, la doctora Alicia González con nosotros, haciendo un balance de cómo termina este 2024 para los jubilados y las posibilidades que se abren, todo está en estudio, para el 2025. Nuestro compañero Daniel Juffi, desde el móvil.